Si tuviera que definir a Sofía en pocos renglones, diría que sin lugar a dudas es una de las latitudes en Europa donde, a excepción de su lengua, nada es absoluto, ninguna cosa es completamente tradicional, moderna o determinante, y esa gran mezcla es la mayor de las bellezas de la capital búlgara. Son dos las bellezas más grandes y notorias que te impactarán siendo extranjero. Dejando de lado su inmenso patrimonio histórico y cultural, te encontrarás con un pueblo muy acogedor y en particular con los foráneos. Valoran muchísimo a quien se toma la molestia de aprender o mal aprender su idioma. Si te ilustras en 2 o 3 palabritas y alguna frase, serán pacientes con los que lo intentan. La segunda belleza que salta a simple vista son las agraciadas, dulces y delicadas mujeres. Pero prepárate, porque para estos menesteres le dedicaremos un entero video. Ir contra la corriente es algo que resulta positivo en un país donde nada es universal, pero todo es permanente. Resulta evidente notar los rasgos físicos de los búlgaros, los cuales son muy variados. Hay personas rubias, morenas, de ojos azules, castaños, bajos y altos, pero todos ellos tienen en común el hablar la lengua búlgara. Una lengua de origen eslavo, pero por su folclore, tradición y situación geográfica se inclinan más a la atmósfera balcánica. Prueba de esta agradable fusión de fusiones es su música. El pueblo búlgaro es alegre por naturaleza y la música es un común denominador que está presente en todo momento de sus vidas. Para los más jóvenes, cuando se puede festejar, hay que festejar. Y si no hay motivo, se inventa uno o simplemente se celebra igualmente. La cultura de Bulgaria ha recibido influencias de diversas civilizaciones, por ello es una mezcla de todas ellas. A pesar de su reciente pasado socialista, el pueblo búlgaro es decididamente muy espiritual. La mayor parte de ellos son cristianos ortodoxos, cosa que no es un impedimento para que florezcan otras religiones. A lo largo y ancho de la ciudad encontrarás iglesias católicas, mezquitas, iglesias ortodoxas rusas, ortodoxas ucranianas e incluso la sinagoga sefaradí más grande del planeta.
Resulta que Sofía es plurireligiosidad sin fervor ni imposiciones religiosas. En Sofía convive lo occidental y lo oriental. Cuando pensamos en la palabra tolerancia, la interpretamos como el respeto a lo otro, a todo aquello que es diferente. Pero en Sofía no existe tal cosa. El reconocimiento a las diferencias es algo tan impreso y natural en sus ciudadanos que no entenderían la definición del concepto respeto o irrespeto. Porque en Sofía, al menos entre los más jóvenes, no hay percepción de las diferencias. Todo es parte de todo. Los búlgaros reúnen todos los rasgos típicos de los pueblos que han sufrido a lo largo de su historia. Discreción, laboriosidad, hospitalidad, amabilidad y disponibilidad son tan solo algunos de los gestos que bien caracterizan a este pueblo. No son sumisos ni sufridos, al menos en apariencia, pero saben sobrellevar estoicamente los tragos amargos. A lo largo de su historia, este pueblo ha sufrido invasiones de todo tipo. Griegos, macedonios, romanos, turcos, guerras en los Balcanes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y para rematar, el período de adhesión como República Socialista. Lógicamente, tantas fibrilaciones históricas han dejado cicatrices profundas en todos los aspectos de la sociedad búlgara. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acuérdate de suscribirte y de compartir con algún otro humano que más o menos tenga tus mismos gustos. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video dentro de muy poquitos días.